Bienvenidos nuevamente a otro episodio más del Reto Aceptado, donde hablamos sobre diferentes temas, diferentes cosas, pero en general de los retos que enfrentamos día a día. Estoy aquí acompañado de, como siempre, el famoso host, el co-host Jerry, así que un aplauso para Jerry. ¿Qué es la que hay, corillo creativo? Pero aparte de Jerry, hoy tenemos una invitada súper especial, que de verdad es un honor tenerla aquí con nosotros, que se llama la doctora Melissa Marzán. Así que, doctora, gracias por estar aquí con nosotros, un honor tenerla aquí. Voy a rapidito entrar en un pequeño Gracias resumen. a ustedes por invitarme, primero que todo. Así que encantada de compartir este espacio con ustedes. Claro que sí, igualmente. So, voy a poner un pequeño resumen de, más o menos, doctora, de todo tu desglose profesional, que es bastante extenso. Y honestamente, la mitad de las palabras aquí que hay en este resumen no las entiendo, pero si quisiera añadir en algún ámbito, alguna otra experiencia que has tenido o algo que sea relevante, pues puede hacerlo. So, la doctora tiene un postdoctorado en Implementation Science, tiene un Master Public Health Degree de la Universidad de Puerto Rico en Epidemiología, tiene un grado de doctorado de Salud Pública del Ponce Science Health University, que también es donde actualmente funciona como Assistant Professor de varias clases, que dentro de ellas está Statistical Methods, Epidemiology, así que en esa misma área de epidemiología. También ha realizado varias investigaciones en HIV, AIDS, estigma y la salud de los adolescentes. Y también ha trabajado como Field Director en el AIDS Pact Surveillance Project del Departamento de Salud de Puerto Rico, en el Caduceus Healthcare Inc. como epidemióloga y en el CDC Quarantine Station también de San Juan como epidemióloga. Así que, doctora, ¿se me queda algún detalle, algo que quiera añadirle a ese resumen espectacular? Eso está bien. Sí, básicamente mi trabajo profesional ha sido en el área de salud pública, específicamente dentro del área de epidemiología. Así que ese ha sido el área donde siempre he estado trabajando y como tema de investigación, mayormente he trabajado mucho con la epidemiología de VIH, con mucho énfasis en la epidemiología social del VIH. Así que ese ha sido un poco mi área de trasfondo antes de COVID. Ok. Y entonces, siempre a mí me gusta hacer esta pregunta para las personas que están dentro del área profesional y que tienen ya postdoctorado, etcétera. ¿Qué fue lo que usted la motivó a estudiar este tema de epidemiología? ¿Qué fue lo que usted le dio esa chispa de que yo quiero dedicarme a esto? Mira, ay, Dios mío. Yo empecé, cuando yo empecé en la universidad, epidemiología, yo no sabía ni siquiera que era un campo que existía. Así que, les soy honesta, que yo nunca dije como que quiero ser epidemióloga. Ok. Pero yo entré a la universidad a estudiar antropología, porque yo quería ser arqueóloga cuando yo entré a la universidad. Ok. Y después me di cuenta como que eso no era lo que yo exactamente quería hacer, Mm. pero descubrí dentro de antropología que hay un montón de subespecialidades. Hay un área que se llamaba antropología médica. Y entonces, pues tuve la oportunidad de hacer un internado de verano en San Francisco, que es una ciudad súper chula, y allí pues pude hacer un internado específicamente en el área de antropología médica. Entonces yo aprendí que podía hacer investigación sobre cómo se comportaban las enfermedades en las distintas comunidades y eso me encantó. Y ahí yo dije que yo quería una carrera en investigación. Y entonces, cuento largo corto fue que cuando iba a seguir una carrera en antropología médica, y entonces en esas tuve una situación familiar particular, así que no me pude ir fuera de Puerto Rico porque para estudiar antropología médica hay que salir de Puerto Rico. Así que entre las opciones que tenía en Puerto Rico de estudiar era estudiar salud pública. Y en epidemiología, pues podía tener la oportunidad de estudiar cómo se comportaban las enfermedades a nivel de la población, ¿verdad? Con otro enfoque distinto, porque en antropología es más desde la perspectiva descriptiva, cualitativa, pero en epidemiología es estadística, ¿verdad? Buscar todas esas técnicas estadísticas, pruebas estadísticas que nos ayuden a, de alguna manera, estimar cómo las enfermedades impactan, ¿verdad? Cuáles son los factores que impactan la enfermedad a nivel poblacional. Así que hice un switch y después que entré en epidemiología,
pues me gustó un montón, comencé a ejercer bien rápido como epidemióloga, mi primera escuela fue el Departamento de Salud, estuve muchos años trabajando para el Departamento de Salud, y entonces, pues de ahí seguí con mi doctorado también en el área de epidemiología, y estaba segura que eso era lo que me gustaba hacer, y pues así seguí, así que eso fue lo que me motivó, y la salud pública me enamoró, así que caí como que en el lugar donde podía unir todas mis áreas de interés. Ajá, ajá. Qué cool, sí, que muchas veces, y eso le pasa a un montón de gente que en su proceso universitario hay como que ese proceso de exploración que muchas veces uno cree que va a dedicarse a algo, pero termina haciendo algo completamente diferente, así que No, yo odiaba las estadísticas, yo decía, yo no quiero estudiar estadística y ahora tengo que dar estadística, ¿verdad? El mundo puede ser bien irónico, pero Exactamente. sí, he disfrutado mucho haber decidido tener una carrera en salud pública, ciertamente. Súper. Bueno, pues yo también tengo una preguntita antes de empezar oficialmente, y es que yo solo quiero saber, ¿verdad? Y que nos sea bien honesta, doctora, si es que ya usted entonces descubrió cómo se clona la gente. Porque sí, porque es que suena como que usted tiene mucho. Y entonces no sé, o sea, yo me estoy muriendo con un trabajo y medio, no quiero saber la responsabilidad que usted tiene que tener con tanto conocimiento y tantas cosas que tiene en su plato, ¿verdad? O sea, como que está ahí haciendo. Pues mira, estoy honesta, el mundo de la investigación es bien dinámico, y es una carrera que te saca, ¿verdad? De la rutina, de la normalidad. O sea, es bien difícil hacer investigación y pensar que vas a trabajar de 8 a 4 de la tarde, de 8 a 5 de la tarde. Eso no es un escenario real cuando uno tiene que hacer investigación, ¿verdad? Por darles un ejemplo, cuando yo estaba trabajando para el Departamento de Salud, específicamente había un proyecto donde nosotros reclutábamos participantes en horas de madrugada, ¿verdad? Así que hacer investigación puede ser un proceso bien dinámico, requiere mucha disciplina, ¿verdad? Yo siempre pienso que uno puede hacer muchísimas cosas siempre y cuando uno tenga la disciplina y esté estructurado, ¿verdad? Porque igual cuando llega un momento en que uno se da cuenta, mira, ya no puedo más, pues uno también tiene que saber decir que no. Pero si uno se estructura bien, la verdad es que uno puede hacer muchas cosas y también disfrutársela, porque yo creo que eso es parte importante de una carrera, que de alguna manera esto va para largo, ¿verdad? Y uno pues se sienta que está aportando, que se divierte, que aprende, eso es bien importante. Claro. Perfecto. No me quiero clonar. Sí, no me quiero clonar. Pero por lo menos, exacto, los tips también de productividad y también de eso, ¿verdad? Que de eso se trata. Y creo que eso es un buen segue para comenzar el reto, ¿verdad? Porque es algo que le apasiona. Creo que es algo súper clave, ¿verdad? Para esa gente que ahora, ¿verdad? En esta crisis como que maybe dicen, diablo, pues tengo que hacer pues lo que toque porque pues no hay opción, ¿me entiendes? Esto es supervivencia. Pero a la misma vez no se puede perder la perspectiva de que también, como usted dice, esto va para largo, o sea, no lo podemos seguir viendo como que, esto tan pronto sepamos cuántos casos hay en Puerto Rico y los controlemos, pues ya, pues todo vuelve a lo mismo de antes y la realidad es que no. Así que uno pues también tiene que ponerse en mentalidad de que, mira, si me voy a reinventar, pues maybe esta es mi oportunidad para hacerlo en algo que realmente me apasiona o en algo que hace tiempo tenía las ganas de hacer y maybe pues no se había dado oportunidad y un lado positivo, ¿verdad? Que por lo menos yo le puedo sacar a esta pandemia, es eso, es ese momento de reflexión. Y uno poder decir, mira, o sea, lo que yo estaba haciendo hasta ahora, o sea, me gusta, no me gusta, de qué forma lo puedo transformar ¿verdad? O si lo puedo continuar o si no. Así que eso es súper importante. Y eso es como sin pandemia, ¿verdad? Eso es algo que siempre nos toca reinventarnos porque siempre hay muchos retos. Lo que pasa es que la pandemia nos dio como el empujoncito. Sí, era obvio, había que hacerlo. Ajá. Así que súper, Jason. Gracias por ese segue. Así que el reto como tal de hoy es emprender durante y luego de una pandemia. Y como tú aludiste, Jerry, realmente este reto viene desde, por lo menos de mi parte, viene porque he estado bastante preocupado con toda esta situación, que ha habido una conversación pública bastante densa y bastante extensa, diría yo, sobre
¿cuáles son los pasos a seguir ahora que hay un montón de gente en sus casas que no tiene manera de hacer dinero, no tiene manera de trabajar, no tiene manera de sustentar a su familia, pero a la misma vez también pues, está el aspecto de la salud pública y lo de nuestra salud como personas, de que, mira, en la calle todavía hay este peligro real de que te puedes contagiar con este virus, que es el COVID-19, que te puede llevar a una enfermedad grave, a un estado grave, y te puede hasta pues, llevar a la muerte. So, toda esta conversación que ha estado pasando y con comentarios de diferentes figuras que no voy a especificar, pues ha sido bastante preocupante el hecho de que, mira, pues cuál es la manera de proseguir y de volver a restablecer todo, no como estaba antes, sino la nueva realidad en que estamos ahora y que vamos a estar en los próximos años. Con eso en mente, quiero comenzar con la definición de pandemia y estábamos conversando antes de empezar el episodio con la doctora, que estoy seguro que esta definición es súper básica, pero la encontré en uno de los mejores recursos que tiene el internet, que es Google. Así que, y la misma es, una enfermedad, una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Doctora, ¿usted esa definición le añadiría algo? ¿Está de acuerdo con ella? Mira, yo creo que más bien para simplificarla tal vez un poco, es importante establecer las diferencias, porque a veces ni siquiera sabemos lo que es una epidemia, ¿verdad? De cotidiano, nosotros en nuestras comunidades tenemos enfermedades que se dan, ¿verdad? Qué sé yo, piensen que nos da catarro y puede ser por influenza, puede ser micoplasma, nos puede dar varicela, ¿verdad? Y hay unas enfermedades, dengue, y hay unas enfermedades que sabemos que existen en Puerto Rico. Así que cuando tenemos enfermedades que existen en un lugar, le llamamos enfermedades endémicas, ¿verdad? Pues en Puerto Rico es endémico el dengue. ¿Qué sucede? Se supone, ¿verdad? Las enfermedades que son endémicas y que representan una amenaza a la salud pública, se hace monitoreo o, ¿verdad?, vigilancia de esas enfermedades. Y ya más o menos, si tú las estás vigilando todo el tiempo, tú tienes una idea cuando ves un aumento súbito de una enfermedad. Y si ese aumento súbito es consistente, pues más o menos uno tiene una idea si va a ser un evento epidémico, que epidémico implica de que está saliendo por encima de lo normal. O sea, uno espera que hayan, por ejemplo, los hipotéticos, 100 casos de dengue al año. Si yo veo que llegó mayo y tengo 150 casos de dengue, pues yo tengo una alerta de que estoy por encima de lo esperado, así que ya tengo que empezar a tomar decisiones de si va a ser un evento epidémico o no, ¿verdad? Así que, ¿qué sucede? Este nuevo virus que causa la enfermedad del COVID-19, pues es nuevo, que no lo estábamos esperando. Así que cuando aparecen los primeros casos ya está por encima de lo esperado, ¿verdad? No, ni siquiera estaba en el panorama. Así que se convierte en una epidemia que, ¿verdad? Comenzó en su área de origen, fue en el área de Wuhan, en China, y cuando se empezó a trasladar a otros, de hecho, dentro de China, a otras regiones, y después vimos cómo siguió trasladándose a otros países, otros continentes. Y ahí es cuando empezamos a hablar de pandemia, cuando se cruzan esas fronteras internacionales, cuando se llega a otros continentes, ¿verdad? Y uno empieza a ver cómo sigue esa epidemia propagándose a través del mundo, eso le llamamos pandemia. Importante, no tiene que ser una epidemia que afecte a todos los países, con que afecte a ciertas áreas o regiones ya le llamamos pandemia. Okay. Pero no hay un número exacto mira, de aquí, si tenemos tantos casos en tantas regiones, ya es una pandemia. Es bien específico con el contexto actual en el que está desarrollándose toda la situación y toda la enfermedad. De hecho, mira, cuando específicamente para COVID, la Organización Mundial de la Salud, que es la que se encarga de declarar si están todos los criterios o no para una pandemia, a principios de enero ellos tuvieron como muchas reuniones y no llegaban a un consenso de si se debía declarar pandemia o no. Porque había gente que decía, no, eso sigue concentrado en China, así que no hemos visto que esto ha cambiado. Así que estaba ese debate si en realidad estaba trascendiendo las fronteras internacionales. Pero después de ya a principios de febrero era bien claro, ¿verdad? Que no se había podido contener el virus en el área de China, que se seguía propagando. Y pues ahí entonces se decidió declarar como una pandemia, porque no tan solo estaba impactando otros países, que sabía, ¿verdad?, que tenía el potencial de seguir
impactando a más países. Y por eso entonces se hizo la declaración. Pero no hay un número exacto. Cada enfermedad se comporta distinto y, por ejemplo, si es una enfermedad nueva, pues el punto es que no la esperábamos, así que ya rompe el récord. Pero si es una enfermedad que ya existía, pues habría que estar monitoreando cómo se comporta de ordinario para establecer en qué momento está por encima de lo que estamos esperando. Así que por eso es que es bien dinámico. Hay que estar pendiente todo el tiempo del comportamiento de la enfermedad. Sí, pero que es bien interesante porque, como usted menciona, doctora, como es una situación tan nueva y tan novel, como se ha dicho muchas veces, que realmente no había esa base a la cual tú podías comparar, o ese estándar a la cual tú la podías comparar. So, que ha sido un reto súper grande para la comunidad científica y la comunidad dentro de la epidemiología, que han tenido que literalmente tomar estos guesses, que no son guesses desinformados en la ciencia, pero son guesses porque no tienen esa medida anterior a la cual usualmente tendrían para entonces decir, mira, esto es una pandemia porque ya tenemos unos casos, un montón más de casos que a los cuales, en comparación a los cuales tendríamos normalmente en una situación normal. Y una pregunta, so ya sabemos que la diferencia de todos estos términos es la escala, ¿verdad? O sea, en que más o menos uno mide cuán viral. ¿Cuántos casos hay? Exactamente. Pero entonces, en la historia, porque desconozco, en la historia han habido casos o como enfermedades que como que han progresado de una forma bien lenta, pero a la misma vez pandémica, como que diciendo, qué sé yo, empezó sí en China y estuvo un año en China nada más, pero entonces de repente el próximo año empezó en Europa y entonces y se fue como que regando en términos de escala, pues ¿verdad? Igual en términos mundiales, pero no maybe a la misma razón o rapidez que otras. Y como quiera entonces se utiliza el término de pandemia Mira, o eso ahí ya cambia todo. Mire, le soy bien honesta, el término pandemia incluso es muy criticado dentro de la academia, ¿verdad? Por lo que implica. A veces un asunto bien académico más que del contenido. Hay una palabra que es más importante y es tal vez lo que más se utiliza en términos de salud pública, que es la declaración de una emergencia de salud pública de interés internacional, ¿verdad? Y eso son enfermedades que amenazan la salud de todo el mundo y que a partir de esa declaración pues se establece si va a haber si va a ser epidémico para una región o si va a impactar otras regiones. Por ejemplo, H1N1 fue una pandemia y H1N1 era un virus también respiratorio, que era la influenza, que la llamamos también la fiebre porcina, ese era el nombre. ¿Cómo? No, que no sabía que eso era lo mismo, como que nunca lo pensé, siempre pensé que eran distintas cosas. Sí, así que esa pandemia también se había originado, ¿verdad? A través, aquí, saben que hablamos de COVID, hablamos de murciélagos y el pangolín y otros animales, gourmet en China, pero en la pandemia del H1N1, pues el cerdo se había convertido, ¿verdad? En algún momento en su interacción con los seres humanos, pues hubo esa mutación que salió entonces el virus de la influenza H1N1 y eso fue, ¿verdad? Igual impactó casi todas las regiones. Hubo muchísimas muertes también asociadas a H1N1. En Puerto Rico yo recuerdo, ¿verdad? De hecho, ahora que me acuerdo bien, esa fue como mi primera pandemia como epidemiólogo oficial. ¿De veras? Wow, sí. Ahí estaba como que llevaba un año graduado o algo así. Recién grabado, mira, vamos a estrenar a ver si es verdad. Sí, así fue. Pero interesantemente, la influenza pues se pudo controlar y se hizo también como un proyecto bien multisectorial en Puerto Rico. Afortunadamente, esto de los lockdowns no se dio ni en Puerto Rico ni en muchísimos otros Perdóname, que ahí salió países. Así que, pues, las emergencias de salud pública de carácter internacional son las más que se monitorean porque son las que tienen la capacidad de convertirse en pandemia. Y por ejemplo, les mencioné H1N1, pero Zika
que a lo mejor es más reciente y mucha gente no lo ve así, pero Zika fue una emergencia de salud pública de carácter internacional y interesantemente impactó muchas islas del Pacífico, América Latina, América del Sur, Puerto Rico, ¿verdad? Porque necesitábamos el vector del mosquito para poder transmitir, pero se declaró como esa emergencia porque no sé si se acuerdan que los niños nacían con defectos congénitos. Sí. Y eso, pues, obviamente, pues, generó todo este proceso de la emergencia. Y también en el 2014 hubo otra emergencia de salud pública que fue por el ébola, que Estados Unidos cerró un montón de, no sé si se acuerdan, eso fue hace poco, que cerró varios, básicamente cerró la frontera y solamente los que venían tenían que entrar por unos aeropuertos específicos. Así que, aunque la gente no se dé cuenta, es algo más común de lo que parece. Evidentemente, pues, lo novel de esta situación es que es un virus totalmente nuevo, por primera vez circula en los seres humanos y ya eso sabe que eso tiene proporciones de ser bien masivo porque todos nosotros estamos susceptibles, así que a todo el mundo le puede dar. Y por eso es que hemos visto que, ¿verdad? Que desafortunadamente, pues el impacto ha sido totalmente de historia. Les dejo saber que estamos viviendo historia, ¿verdad? Esto ha sido un momento bien histórico, incluso para todas las personas más expertas en el área de salud pública, toda esta logística de los lockdowns, toda esta logística de la información. Yo les soy bien sincera, a veces uno no da abasto. La cantidad de artículos de investigación que se publican todos los días, es casi imposible tener el tracking de todo lo que sale. Así que lo hace una respuesta bien compleja, con demasiada información. Yo creo que es la primera pandemia, y así lo dijo la OMS, Organización Mundial de la Salud, es la primera pandemia donde tenemos tanta información en tan poco tiempo. Así que todos estamos drenados ya. O sea, si la gente está saturada de COVID, los que estamos trabajando, ¿verdad? De alguna manera en la respuesta, también estamos saturados. Es muchísima información la que tenemos disponible. Y dentro de eso, ¿verdad? Tratar de identificar la información con más fortaleza dentro del área de investigación para con eso tomar decisiones. Así que es todo un reto de todos los días. Todos los días estamos aprendiendo. Ajá, y qué bueno que, doctora, que usted menciona específicamente lo de encontrar esa información que sea fidedigna, que sea real y que sea actualizada. ¿Qué métodos o qué fuentes, qué recursos usted utiliza para conseguir esa información actualizada y esa información novel y al día con toda la situación que está pasando? Usted como profesional. Pues mira, particularmente yo voy a la página los Institutos de Salud de Estados Unidos, o NIH, en el buen español Spanglish, NIH, ellos tienen ¿verdad? Un repositorio de datos donde están todas las publicaciones o la mayor parte de las publicaciones que son subvencionadas por el gobierno y que también son publicadas en revistas científicas con unos estándares. No es cualquier revista científica, ¿verdad? Tiene que cumplir ciertos estándares. Y ahí, pues, es como un Google, pero específicamente de las investigaciones que se han hecho. Entonces, yo pongo keywords, ¿verdad? Yo quiero ver lo que hay de COVID y Puerto Rico. Entonces, me dice que hay COVID y vacuna. Así que ahí es el lugar donde regularmente yo suelo buscar la información, porque el problema es que en las redes sociales, esto es el gran problema de las redes sociales. En las redes sociales está el post de la opinión, 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 de la opinión del artículo de investigación. Entonces, pues eso es un problema y es mejor ir a la fuente primaria, constatar la información y principalmente, y voy a aprovechar este espacio para hacer esta crítica constructiva. Zumba. La investigación, ¿verdad? Hay distintos tipos de estudios. Cada estudio contesta una o dos preguntas de investigación, ¿verdad? Y tiene unas fortalezas y tiene unas limitaciones. Y los datos se interpretan en ese contexto, ¿verdad? Entonces, si la gente no conoce esas limitaciones y fortalezas, cogen los datos y hacen un discurso de olvídate, montan de acuerdo a lo que les convenga. Y eso es bien importante porque hay muchas personas que no son peritas en el área ni de investigación ni de salud pública que están utilizando información para crear opiniones diciendo que eso lo dice la ciencia, pero no contextualizan las limitaciones o las fortalezas de eso. Para darles una idea concreta, la mayor parte de las investigaciones que están publicadas hoy de COVID
no son estudios donde no se establece causalidad. O sea, no podemos decir, voy a la playa, no me da COVID. Hace calor, no me da COVID. Esa causalidad, eso es un proceso de investigación bien arduo, ¿verdad? Eso conlleva un montón de tiempo, muchos recursos económicos. Y hay gente que está tomando decisiones utilizando como que los cantitos de información que les convenga. Así que hay que ser bien cuidadosos. Y principalmente las redes que tienen la capacidad de uno seguir multiplicando el mensaje de desinformación. Así que ojo, mi recomendación, siempre vayan a las fuentes primarias, porque si no, lo que hacemos es crear crisis y crear todo este revolú y pánico en medio de la epidemia que ya ustedes saben que eso no aporta. Torillo, by the way, todo lo que acaba de mencionar la doctora va a estar en la descripción abajo, así que si ustedes quieren ir a las fuentes primarias, por favor, denle a esos links. Si no estás escuchando en Spotify o en iTunes, either nos tiras por DM o baja el link de YouTube y encuentra todos los links, pero por favor, vamos a las fuentes primarias, sí, porque es que exacto, sí, es demasiada si no información. somos parte de los fake news movement y no queremos eso, ¿verdad? Queremos promover la verdad y la mejor información. Y entonces, en este website del NIH, que no me acuerdo si he entrado, pero la información ahí que hay, cualquier persona puede entrar y entender lo que significa o entender lo que quiere decir la información, o es algo un poco más dirigido a ese grupo científico o especialista, como en su caso, doctora. Es un reservorio un repositorio de datos de publicaciones científicas públicos. O sea, cualquiera puede entrar, no hace falta tener un username o password, ¿verdad? Cualquier persona pudiera entrar ahí. El único limitación que pudiera ser es que los datos, ¿verdad? Son datos dirigidos más bien a una audiencia científica. Así que pueden haber a veces que hayan algunos términos o algunos análisis estadísticos que uno no sabe muy bien lo que significa, ¿verdad? Pero sí, y una recomendación, cualquier estudio de investigación al inicio siempre tiene un abstract o un resumen. Y aunque uno no sea un perito en el área, al menos uno puede leer el resumen y tiene un overall de lo que está pasando. Así que, a lo mejor eso es mejor que darle share de la noticia, de la opinión de la opinión. 100%, Así que 100%. allí hay información, ¿verdad? Dependiendo los distintos tipos de campo, hay asuntos más complejos que otros, pero al menos un lugar que es abierto, es público y pueden acceder a esa información. Ok, sí, que exacto, que ese es el mejor happy medium. Simplemente leer el abstract y más o menos fill yourself in lo más reciente y lo que dice la investigación como tal. So eso me parece súper. Vamos ahora quizás más dirigido a las preguntas del tema de la economía. El problema principal que yo estoy viendo es que no hay un consenso en cómo se debe hacer la reapertura de la economía y qué medidas uno puede tomar, ¿verdad? Y el CDC tiene una rúbrica de medidas, una lista de medidas, igual el gobierno de Estados Unidos también tiene una, pero hay diferentes opiniones en el tema. ¿Tú podrías, de alguna manera, decirnos cuáles son las recomendaciones más importantes dentro de todas las que se han hecho para reabrir la economía y empezar otra vez ese motor económico a activarlo, a como estaba antes? Esa es la gran pregunta. Ajá, y es una pregunta súper compleja, así que podemos también compartimentalizarla. Es la gran pregunta porque lo más fácil era hacer el lockdown, ¿verdad? Y bien importante, el lockdown se hace no porque nos estamos escondiendo de COVID, que como mucha gente lo ha visto. El lockdown tiene se supone que haya tenido una estrategia, ¿verdad? Y era poder planificar el sistema de salud para recibir casos de COVID, poder planificar, ¿verdad? Todos esos servicios, si los hospitales tenían los materiales, si los médicos y las enfermeras iban a tener su material de protección. Acuérdense que estábamos compitiendo con todo el mundo que necesita exactamente lo mismo, ¿verdad? Así que esos lockdowns nos dan espacio para poder, de alguna manera, pues, si se tarda un mes en llegar los materiales, pues al menos ganamos un mes teniendo ese tipo de recursos. Uno, y dos, se supone que durante ese tiempo también se haya montado la infraestructura de lo que se llama en epidemiología inteligencia epidemiológica, ¿verdad?
Nosotros deberíamos tener todo un sistema de inteligencia epidemiológica y eso significa muchas actividades de epidemiología corriendo a la vez que nos dan múltiple información para tomar decisiones. Porque ahora mismo el reto de COVID es, vamos a ponerlo, todo el mundo quiere ir de fin de semana para la playa. Ajá. Okay. Pues va a ir mucha gente para la playa, pero no vamos a poder saber si eso representaba un riesgo o no podemos categorizar el riesgo. O sea, yo no puedo decir, eso fue bajo riesgo, eso fue mediano riesgo, eso es mucho riesgo. Eso no lo sabemos en concreto en Puerto Rico y en muchos otros lugares, ¿verdad? No sabemos cómo se comporta el COVID en las comunidades. Pero el problema es que si no tenemos esa infraestructura de inteligencia epidemiológica, tampoco lo vamos a saber. Y el problema es que queremos reabrir, ¿verdad? Y mientras sigamos añadiendo todas estas actividades económicas, pues van a haber distintos riesgos en la comunidad, ¿verdad? Bajo, alto, muy alto, eso va a pasar. Pero si se hubiese tenido ese andamiaje, pues tuviéramos la capacidad de decir, mira, fíjate, la gente que el fin de semana estuvo en las playas, pues tuvieron riesgo moderado versus los que fueron, qué sé yo, al río, ¿verdad? Ese tipo de información es bien importante porque nos ayuda a ir creando el mapa de qué cosas podemos ir haciendo y cuáles no. Así que un poco, pues ahora estamos tomando decisiones sin saber cuánto podría realmente ser el impacto. Y ese es y en realidad ese es el gran problema. No es que, ¿verdad? Como a veces se ha querido plantear, que los epidemiólogos, los científicos, pues quieren mantenernos escondidos del virus. No. El problema es que todo ese tiempo que invertimos como país, pues uno quiere que haya un andamiaje, ¿verdad? Porque queremos regresar de alguna manera a hacer actividades. Claro. O queremos hacer cosas distintas, vamos. Ajá. Pero el problema es que no tenemos exactamente, no podemos medir el riesgo. Y esa es la gran limitación. Y esas herramientas para medir el riesgo, me imagino que son las pruebas, que son un contact tracing efectivo. ¿Qué tipo de cosas además de esas? Mira, hay varias actividades que deben estar ocurriendo a la vez y toda esa información tiene que estar consolidada en un solo lugar, ¿verdad? Porque para tomar las decisiones tendría que estar en el mismo sitio. Claro. Exacto. Varias guías, y esto lo establecen las guías de Reopen America Again y toda esta cuestión, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, hay información importante. Por ejemplo, hay unas actividades epidemiológicas que tienen que ocurrir. Uno es hacer vigilancia de síntomas asociados a COVID. ¿Por qué uno tiene que hacer vigilancia? Porque si yo descubro, qué sé yo, en Islemona, hipotéticamente en Islemona no vive nadie, pero en Islemona yo descubro que allí en los últimos 3 días la gente me está reportando que tiene tos seca y cada vez me siguen reportando que tienen tos seca, pues ya yo sé que eso es un síntoma importante para COVID, así que yo tengo que hacer una intervención temprana en ese lugar para identificar si hay casos o no. Eso no lo tenemos. Al menos desde la perspectiva gubernamental, que son los que toman decisiones. Parte de la iniciativa que yo tengo con unos compañeros epidemiólogos es un sistema de vigilancia sindrómico, ¿verdad? Y pues de eso hablaré más adelante. Así que esa es una actividad para identificar temprano si hay casos o no, porque ¿verdad? No queremos que se siga propagando si lo identificamos. Hay que hacer pruebas, y ustedes saben que eso sigue siendo un tema complicado y ahora las mezclamos y ahora no sabemos cuál es cuál. Y esos dos componentes que les acabo de mencionar son parte de la información que se utiliza para crear los modelos matemáticos de proyección. Así que si yo tengo esta información siempre al día, pues puedo hacer modelos de proyección y yo tengo una idea de cómo se está comportando el virus de aquí a 2 semanas, 3 semanas o más. Y uno toma decisiones. Cuando se encuentran los positivos, hay que hacer la investigación de casos y el contact tracing, ¿verdad? Porque ya ahí los tienen identificados, ahora lo que no quiere es que se siga propagando. Y también, ¿verdad? Todas esas actividades deben hacerse a la vez para yo tener un montón de información y tomar decisiones basadas en evidencia. Porque si yo tengo toda esa información y la semana que viene yo encuentro que el colmado de la esquina de mi casa, pues la gente que estuvo allí, pues identifiqué 3 casos, pues algo está asociado con ese lugar, ¿verdad? Y uno toma las medidas de protección, etcétera.
pero ahora mismo no tenemos esa información y eso complica nuestro panorama. Y ha sido, honestamente, todo un reto porque yo sé que todos queríamos salir, todos queremos hacer un montón de cosas, pero es un poco como que montarte en el barco y ponerte a naufragar sin una brújula. Eso es un poco lo que está pasando, a ver si encontramos o no tempestad. Y eso es un poco riesgoso, pero es lo que está pasando, así que por eso debemos seguir siendo prudentes, ¿verdad? Claro. Y eso me parece, creo que esa situación explica lo que menciona la doctora, explica exactamente lo que está pasando aquí, específicamente en Puerto Rico, con todo este problema que ha habido con las pruebas y todo ese tipo de cosas, que estamos navegando a ciegas, como usted menciona. So, la pregunta entonces es, ¿cómo nosotros entonces podemos volver a empezar a congregarnos o no congregarnos? ¿Cuáles son los pasos a seguir nosotros como parte de ser puertorriqueño y parte de este país? ¿Cómo nosotros podemos entonces navegar esta situación tan delicada de que la entidad que se supone que nos diera la guía y las reglas de cómo podíamos proseguir para poco a poco reabrir la economía y volver a lo que sería la nueva normalidad? ¿Cómo entonces nosotros navegamos esa situación si esa data no está ahí, si no tenemos esa guía del gobierno, que hace esa entidad que se supone que nos diera esa información? Mira, por eso es que uno hace el llamado a la prudencia, ¿verdad? A tomar decisiones. Por ejemplo, y esta es mi primera recomendación, si usted tiene que hacer una salida y no es esencial, no la haga, ¿verdad? Yo sé que nos cuesta todavía trabajo tener que quedarnos cuando hubiésemos querido, qué sé yo, que me fueran a hacer las uñas. Yo no me hago uñas, pero por dar un ejemplo, me hubiese encantado, qué sé yo. Pero ese tipo de actividades, pues tenemos que ser bien cautelosos y si no es necesario salir, pues seguimos haciendo algunas actividades a distancia. Si vamos a salir, evitar congregarnos en un lugar donde haya mucha gente. Eso le da vida al virus. ¿Okay? El que haya movimiento, eso es lo que mantiene vivo al virus. Porque aun cuando utilicemos protección de mascarilla, nos estemos lavando las manos correctamente, estemos a 6 pies de distancia, si estamos en un lugar donde hay mucha gente, el riesgo se empieza a multiplicar, ¿verdad? Claro. Y llega un momento en que todas las protecciones personales que uno tiene no son garantía de que no vamos a poder tener, ¿verdad? Contraer el virus. Así que es bien importante que evitemos ese tipo de salida porque yo digo esto, ¿verdad? Porque también estoy incluida, todos queremos janguear, a mí me encantaría poder estar con mi familia, con mis amigos, pero Claro. a lo mejor en poblaciones más jóvenes, y aún así les dejo saber que en poblaciones jóvenes se dan casos críticos y lamentablemente también gente fallece. Pero, ¿verdad? Nosotros sin querer podemos contagiar a nuestros familiares que pueden tener un sistema inmune comprometido o que son adultos mayores y ahí sí se complica todo el panorama, porque hay gente, esto es un asunto de no es tan solo tú, esto es comunitario, todo el mundo tiene que estar en el mismo barco porque si no esto no funciona. Así que seamos bien conscientes hasta que veamos, ¿verdad? Si un poco en las próximas semanas hay más información también disponible. Ok, so, en esencia, la recomendación principal es no vayas a sitios donde hay mucha gente, no te congregues, trata de reducir el contacto con otras personas por el Correcto. momento. Y es que estoy tratando de ver cómo entonces nosotros podemos balancear o cómo nosotros podemos, porque, por ejemplo, hay mucha gente que su trabajo depende de esa cercanía física. Vi una noticia los otros días que era de que muchas plantas que producen carne en Estados Unidos están teniendo muchos problemas porque en ese trabajo se exige que haya gente en cercanía. So, ¿qué se supone que usted les recomendaría a esas personas que hagan? Y, ¿verdad? Sé que son cosas que son un poco complejas, pero ¿cómo esas personas podrían navegar de una perspectiva del conocimiento que usted tiene, cómo una persona podría navegar esa situación? O si es mejor que realmente se reinvente y busque otro trabajo, ¿qué tipo de cosas usted le diría a ese tipo de persona? Mira, si uno tiene un trabajo donde, ¿verdad? Hay que salir todos los días y parte de su trabajo es bregar con público, sabemos que ya ahora se supone que cada patrono tenga su propio protocolo. Claro. Eh,
y de alguna manera pues, eso va a mitigar la transmisión. Pero yo creo que sobre todo nos tenemos que empoderar como empleados y reclamar, ¿verdad? Que nuestro escenario laboral sea saludable. O sea, si usted, porque esto es un esfuerzo de todo el mundo y conlleva dinero, por ejemplo, para el patrono. Pero si el patrono le va a hacer, por ejemplo, la prueba molecular para saber si usted es positivo o no, pues no, usted no quiere esa prueba, usted quiere la prueba serológica. Dice, vamos a hacerte la prueba rápida. No, yo quiero la prueba molecular. ¿Verdad? Hay que empezar a educarnos para exigir que nuestros trabajos pues se nos proteja de la enfermedad, porque si vamos a estar expuestos, pues mínimo queremos contra que estemos bien protegidos y saber que, qué sé yo, que todos los días se está desinfectando las áreas comunes, que los supermercados, por dar un ejemplo, se está limpiando todos los días más de una vez el piso, las áreas de los groceries, ese tipo de cosas. Son las que nosotros como empleados, si estamos en esa posición, debemos empezar a reclamar y no sentirnos, ¿verdad? A lo mejor como que, ay, estamos molestando, qué sé yo. No. Es que esto es un reto para todo el mundo y que usted no se puede exponer por su trabajo, ¿verdad? Usted debe buscar que ese riesgo sea mínimo y usted le tiene que exigir a su área de trabajo eso. Y eso puede ser bien complicado porque, ¿verdad? Hablar con los jefes siempre puede ser medio chabón. Sí, intimidante, incluso. Pero es un reto para todo el mundo. Así que lo que queremos es empleados como la gente que vaya a sus sitios, pues todos estén sanos, ¿verdad? Porque si ocurre una situación, ya el secretario de salud mencionó que si identifica varios casos en un lugar, va a cerrar el lugar, ¿verdad? Y no queremos que eso pase. Así que para mantenerlos abiertos, pues hay que asegurarnos que los empleados y los consumidores van a estar bien. Ok. Y creo que sí, creo que definitivamente no hay de otra. Es uno reclamar sus derechos y reclamar y tomar su seguridad primero que todo. Y como usted ha mencionado, doctora, por ejemplo, yo vivo solo, pero en los fines de semana visito a mis padres para eso de pues, estar tanto con ellos y más o menos pues tocar base con ellos, pero que mis padres mi papá tiene 72 años, mi madre tiene 43, so es bien complicado. Uno quizás como joven no le afecte tanto o no lo lleve a uno a una posición donde fallezca o esté grave de salud, que en casos como usted mencionó pasa, pero que mi radio de impacto va más allá que a mí mismo. Puede ir a mis amigos, a mis familiares, etcétera. So, que definitivamente es muy puntual eso que menciona. Jerry, quería incluirte en este tema porque sé que Jerry trabaja, doctora, para darte un poquito de trasfondo, él trabaja en una organización sin fines de lucro que se llama Centro para Emprendedores y ellos básicamente se enfocan en apoyar esta operación de emprendimiento y de poder empoderar a esos negocios para crecer y darle herramientas para poder pues, seguir desarrollándose, específicamente los startups. So, Jerry, ¿qué tú has visto en toda esta situación del COVID? ¿Cómo tú has visto los negocios responder? ¿Cómo tú los has visto más cambiar su modo de negocio para mitigar esta situación? I mean, yo creo que, ¿verdad? Hay retos y hay oportunidades como en todo, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que, ¿verdad? Mientras la doctora estaba hablando, como que me seguía como que patinando en la cabeza de decir como que, o sea, creo que es bien puntual lo que dice la doctora desde el punto de vista del empleado, como que, porque creo que eso no lo hablan mucho, como que usualmente, y por lo menos yo que lo veo más de cerca, pues lo veo siempre del punto de vista del patrón, lo cual significa que lo único que realmente estoy mirando en todo momento es el dinero, porque ellos honestamente, más allá, ¿verdad?, de que están conscientes hasta cierta medida, ¿verdad?, que tienen que ser responsables, que tienen que ser saludables y que están buscando esa forma de reinventarse. Al final del día lo que ellos están viendo, ok, hacerle una prueba a todos mis empleados, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto no me cuesta? Si los números como que no me calan, pues no tengo break, o sea, no tengo opción realmente, porque yo no les puedo decir a mi empleado, pues hazte la prueba por tu cuenta y cuando tú te abras la prueba, pues me traes la evidencia y entonces te dejo trabajar, porque creo que tampoco es una opción. Eso está en contra incluso de la ley de IPA. Pues exactamente, pues mira para allá. Pero de la misma forma, ¿verdad? ¿Verdad? No sé hasta qué medida tampoco es real ¿verdad? O en un cierto sentido racional exigirle
a los dueños de negocio este tipo de, ¿verdad? de conducta que es lo más responsable y que sabemos que la necesitamos, porque literal eso puede significar para, qué sé yo, uno de cada cuantos que pues él diga, mira, pues como no lo puedo hacer, pues tengo que cerrar, punto y se acabó. Y eso sale entonces, más caro que las pruebas moleculares. Y lo Y traigo, conseguirla ¿verdad? también, me imagino que tiene que ser un reto también. Porque el problema es que nosotros no tenemos una cultura de prevención. Nosotros esperamos a que pase algo malo, ¡pam! Y entonces ahí hacemos las cosas. yo creo que pues, ese es el punto. sí, entonces esperamos a que, pues, y entonces esperar a que de buena fe el empleado te diga, mira, me hice la prueba y di positivo, ¿verdad? Porque eso también es un acto de buena fe. Versus uno tener un sistema donde periódicamente le ofrezca la prueba a los empleados, ¿verdad? Eso es una logística, que también es onerosa, ¿verdad? Conlleva una inversión y no todos los negocios a lo mejor tienen esa infraestructura. Pero es la forma más segura de poder seguir reabriendo nuestros negocios. Porque, o sea, nosotros nos tenemos que reinventar y nos hemos dado también cuenta durante todo este proceso de pandemia que había un montón de tareas que a lo mejor podíamos hacer desde nuestra casa. De hecho, me atrevería a decir yo que durante ese tiempo yo me sentaba bien temprano aquí en la computadora y era hasta las tantas y todavía yo no había terminado en reuniones, ¿verdad? Ha sido un proceso de mucho, a lo mejor también mucho más trabajo para algunos. Pero yo creo que ustedes han dado en el punto de que hay que reinventarnos, ¿verdad? Y la economía debe responder a los intereses de la gente y no a la inversa. Porque la economía debe ser un instrumento para la sociedad, para el pueblo. Y pues Claro. si estamos en una situación donde ahora vemos que hay que reinventarnos, pues a la mala es, pero hay que hacerlo. Así que hay que movernos, porque el recurso más valioso es que nosotros como pueblo seamos saludables, ¿verdad? Y ir a nuestros trabajos, y no tan solo pensando en COVID, sino también pensando, no queremos llegar a nuestras casas agobiados, ansiosos, deprimidos, de si vamos a infectar a nuestra familia porque estuvimos en la calle. O sea, son muchas cargas que hemos tenido que lidiar. Y en la medida, aunque parezca bien poquito, pero en la medida en que también pues los patronos ayuden a crear esos ambientes más seguros, pues ayudan, ¿verdad? También a nuestra propia confianza en poder manejar mejor esta situación. Sí. Sí, que son un montón de ángulos, pero que en general la sociedad debe adaptarse a esta realidad y dejar, como ustedes mencionaron, que la cultura esta de no prepararnos y de esperar que el revolú salga para que entonces ahí nos pongamos a prepararnos, a comprar pruebas. O sea, en un negocio se supone que tú tengas un presupuesto, por ejemplo, de reserva de emergencia o desastre, y esto aquí casi nadie lo hace. Y Jerry puede hablar más de eso porque trabaja con esas organizaciones. Y en lo personal, hasta a veces yo no lo hago en mi propio negocio. Es algo que uno no lo hace porque es tan improbable para uno, pero uno ve aquí en estas situaciones que puede ocurrir cualquier día. De momento, un día tienes un negocio, otro día, por no tomar esas precauciones, no tienes un negocio y no tienes empleo y estás en la calle. Sí, es que es un problema cultural, económico, y que estamos personal. en quiebra también, o sea, en el contexto de una quiebra como país, son muchas cosas que se están dando a la vez. Sí, Es complicado, pero tampoco podemos perder la esperanza, ¿sabes? Tenemos que aceptar el reto y ser muy creativos en buscarle soluciones. Es bien difícil, pero hay que ser creativos y hay que buscarle solución porque pues somos la generación que estamos aquí, que estamos luchando con esto, así que, y seguramente no es la única emergencia de salud pública que vamos a tener, pueden venir otras, así que hay que prepararnos la mejor manera posible para poder seguir luchando con estos grandes retos que nos han tocado. 100%, bueno, no, dale, Jerry, dale. No, y que por eso estamos aquí, viste, reto aceptado, hay que aceptar los retos, eso es lo que hay que hacer en todo momento. No, y literal, mano, de verdad que estos años para Puerto Rico han sido súper, súper complicados, pero estamos aquí y seguimos, así que estamos aquí, estamos dando el máximo. La última pregunta que quería hacerte, doctora, porque ya sé que son las 7 para estar a la hora contigo. ¿Qué rol ustedes como epidemiólogos ven que la economía tiene cuando van a tomar decisiones de salud pública? ¿Tiene un rol específico? ¿Lo toman en consideración? ¿O cómo trabajan con ese factor económico? Mira,
esta es tal vez la pregunta más difícil, porque es bien difícil tomar una decisión guiada por la salud pública sin que vaya a impactar el sector económico o a la inversa. Así que lo primero que hay que establecer, ¿cuál es la política pública? ¿Qué va a ser más importante? El aspecto económico, va a ser importante mantener un sistema de salud para poder lidiar con COVID. O sea, hay que establecer cuál es la política pública para de ahí tomar las decisiones. Yo le soy bien honesta, en los años que yo llevo haciendo salud pública, los intereses, y no lo hablo solamente de Puerto Rico, lo hablo también a nivel internacional, porque esto es algo que sabemos. Los intereses económicos toman muchas decisiones constantemente sobre nuestra salud. De hecho, se llaman determinantes sociales de la salud, que son los determinantes políticos y económicos que inciden en que nosotros seamos saludables o no. Y eso está ahí, y eso no va a dejar de existir, pero uno sigue dando la mejor batalla por el mejor interés de salud pública, ¿verdad? Porque cuando uno termina una carrera de salud pública, yo tengo una certificación en salud pública, así que yo tengo que cumplir con esos estándares, ¿verdad? Es mi ética profesional, así que si a mí me hacen una pregunta, yo siempre voy a poner primero el interés de la salud pública. Si le hacemos la pregunta a un economista, pues va a poner el interés de la economía, porque también lo está viendo desde el macro, ¿verdad? Así que no podemos tampoco salir de eso. Pero lo difícil es llegar al happy medium, y a veces el problema es que nunca nos integran. Yo estaba en bien pocas reuniones donde hayan economistas y hayan epidemiólogos. Así que son decisiones que se toman por separado, y el gran reto para nosotros en Puerto Rico es no vivir en tribus. Nosotros vivimos cada cual en la tribu. Los tribus de los... Sí, los economistas, los epidemiólogos. Sí, los de startup, o sea, todo el mundo vive en su propia tribu, ¿verdad? Y se nos hace bien difícil sentarnos en una misma mesa a tomar decisiones. Y ese ejercicio hay que hacerlo más, porque van a seguir apareciendo unos retos que requieren que todo el mundo se sienta en la mesa. Así que vamos a tener que aprender a hacer eso, y no tomar decisiones por separado. Pero Sí, es llegar a ese happy medium, ese reto de cómo tú sí, porque contrabalanceas todo. y le soy honesta, a mí, yo no, fue en uno de estos días del fin de semana, vi en social media un post de una noticia de Bloomberg, uno de estos periódicos que reseñan asuntos económicos, y básicamente era como una reseña de que Puerto Rico otra vez es open for business, después de COVID, y que estamos así como que Puerto Rico logró controlarlo, venga y demás. Y esas cosas me dan mucho coraje, porque uno dice, wow, lo importante era sacar esta noticia y no trabajar la parte de salud pública. Y pues contra eso trabajamos, porque eso no tan solo pasó ahora, a lo mejor no lo van a recordar con mucho detalle, pero en Zika pasó lo mismo, artificialmente se acabó la epidemia de Zika en Puerto Rico porque el turismo se estaba impactando. Así que esa pelea entre salud pública y economía siempre ha estado. Y que tal vez es un buen momento para que, y esto tiene que ser un multisectorial, ¿verdad? Que nos sentemos todos una vez y creemos un plan para emergencias de salud pública donde estén contemplados todos los escenarios, la economía, el sector privado, el sector público, la salud pública, o sea, todo el mundo tiene que estar, porque lamentablemente van a seguir ocurriendo epidemias, van a seguir ocurriendo huracanes, van a seguir ocurriendo terremotos, o sea, todas esas cosas van a seguir sucediendo, y necesitamos crear esa inteligencia, ¿verdad? Como pueblo, para poder ir manejando con las mejores opciones lo que venga. Y esta es más mi opinión, pero yo creo que honestamente el gobierno en esta ocasión intentó integrar, por ejemplo, con lo de el Task Force médico, intentó integrar ese componente médico y ese componente científico que, como usted mencionaba, doctora, es súper importante en estas situaciones. Pero lamentablemente hay algo que se llama la política, que se inescrupulosamente entra entre toda esa colaboración y esa colaboración interdisciplinaria, y como que la rompe, la daña, no hace que funcione, porque se mezcla ese interés político. Y yo creo que la gran lección aprendida para las futuras emergencias es, tenemos 3 task force, o tenemos 3 task force, el médico, el de económico y el social.
es un solo problema, tiene que haber un solo task force que tenga toda esa gente en un mismo lugar tomando decisiones. Exactamente. Pero seguimos viviendo en las tribus y pues las decisiones van a responder a esos grupos particulares. Así que es bien importante, todo el mundo tiene que estar en la misma mesa, si no, no podemos salir de eso. Exactamente, wow. Súper, yo creo que ese es Sí, el eso me Valley Bomb. encantó, mano. Ese es el Valley Bomb. Pues, doctora, sé que le prometí que iba a hacer la última pregunta para ir al último segmento, pero ahora sí, la última pregunta es: ¿cuál país, y esto lo puede contestar en una sola, en 2 palabras, pero ¿cuál país usted ha visto como epidemióloga que ha respondido a toda esta situación del COVID de manera que le ha sorprendido o que diría que es un modelo a seguir? Costa Rica. Costa Rica. ¿Por qué? ¿Qué específicamente ellos han hecho? Wow. Bueno, además de que mi amiga es la epidemióloga allí, mentira, no sé, es un poquito sesgada. No, pero Costa Rica tiene esta mirada desde la prevención y Costa Rica utilizó todo su lockdown, ¿verdad? Todo su proceso de cuarentena para crear toda esta infraestructura de inteligencia epidemiológica, montar bien su sistema de salud, estar pendiente, interconectarse. Y hoy por hoy Costa Rica es el país de la América Latina que tiene la menor incidencia, la menor letalidad de COVID. Wow, Así que hay que aprender de nuestros hermanos que están por aquí cerca. No hay que irnos muy lejos. Exacto. Bueno, pues súper, pues con eso nos movemos entonces a el segmento de qué tú harías. Y doctora, doctora, nosotros aquí siempre, y me vino a la mente cuando yo dije, diablo, nosotros vamos a hacer esto en serio, pero usualmente cuando viene este segmento de qué tú harías, nosotros hacemos como que este cantadito de y ahora vamos a qué tú harías. So, si ustedes desean hacerlo, lo pueden hacer con nosotros. Pero, Sí, no hay pero ningún nosotros siempre problema. hacemos como introducción al segmento. Así que segmento. yo voy a contar hasta 3. Y usted, doctora, si quiere no, si no, pues no. Reto medio por los aceptado. spots, pero reto aceptado. Ok, pues vamos para allá. Bueno, Perfecto. pues 3, 2, 1. ¿Qué ¿Qué tú harías? Ya, eso era. Ok, eso era. Pues Bueno, super, pues. Bueno, pues super, pues entonces. La primera pregunta en el que tú harías es ¿qué tú harías si estuvieras en una posición gubernamental? Y esto más o menos lo tocamos para responder ante esta pandemia y sugerir los pasos a seguir para reabrir la economía. Es una pregunta un poquito compleja, pero básicamente, ¿qué ustedes harían si estuvieran en una posición gubernamental para manejar esta situación? ¿O qué hubieran hecho mejor? Mira, yo hubiera hecho... yo iba a decir, es que lo iba a decir súper rápido, a base de lo que hablamos ya en la conversación. Yo creo que el caso ideal, es que yo soy así como medio futurístico, doctora, pero el caso ideal, lo que yo haría es que le pusiese un chip a todo el mundo y Ay, ya, señor. y de esa forma monitoreo todo. Entonces ya yo sé, como dijo la doctora, ¿verdad? O sea, esa data, es un transmisor de data y estoy en todo momento sabiendo, ok, espérate, en la placita se están reuniendo demasiado, eso es alto riesgo, para cita cerrada. Y ya. Y así es más fácil. Todavía no tenemos esa infraestructura y hay unos asuntos ahí que trabajar, pero mira, yo haría lo que está haciendo el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico. El Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico ha llamado a los mejores talentos del país en distintas áreas y desde allí se están creando muchas opciones y muchas respuestas a lo complejo que ha sido COVID. De allí se pudo potenciar las pruebas moleculares en Puerto Rico, de allí se potenció el sistema de rastreo del municipio de Villalba, de allí nos dieron los recursos para poder montar el sistema de vigilancia de síntomas. Desde allí se está haciendo muchas cosas que debería emularse, ¿verdad? Porque pues el Fideicomiso de Salud Pública es un sector independiente, sin fines de lucro, así que nosotros podemos hacer muchos embelecos y crear muchas ideas y hacer ciencia desde allí, pero si eso no se traduce en políticas públicas, pues no podemos impactar a toda la población. Así que, ¿qué yo haría? Yo traería a la gente del Fideicomiso, que ya convocó prácticamente a todas las áreas de ciencia y de salud pública del país, y desde allí se están creando respuestas. Yo le daría recursos al Fideicomiso para que me creen más respuestas y que pudiéramos hacer todo este andamiaje consolidado de información.
Interesante. Wow. No sabía que eso estaba pasando, pero súper interesante. Eso es del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, Y ¿verdad? dentro de ciencia y tecnología hay como un branch que es específicamente de salud pública. Wow. Wow, Cool. ni pensar que una sin fines de lucro, que verdad que es bastante grande, pero en comparación con el gobierno es diminuto, está haciendo tanta innovación y está Así es. impulsando, está teniendo tanto impacto en la población local. So, de verdad que es súper impresionante. So, la próxima pregunta, ¿qué ustedes harían para prepararse a ustedes mismos y a su familia ante esta nueva realidad que vivimos? Si han tomado algunas medidas específicas, algunas cosas así claves que han hecho para mitigar esta situación, ¿cómo lo han trabajado? Déjame ver, como que rutina o algo así. Como, por ejemplo, obviamente mascarilla, lavarse las manos, pero hay ciertas prácticas que ustedes han cambiado desde que comenzó toda la emergencia. Pues mira, yo creo, en mi casa básicamente nosotros hicimos cuarentena full. Nosotros básicamente no salimos a nada durante ese periodo. Yo hacía mis compras online, ustedes saben que había que esperar como 3, 4 semanas, pues yo las hacía con mucha anticipación y yo iba programando todas mis compras. Llegaba y hacía una súper desinfección de mi compra. De hecho, mi compra pasa por procesos de cuarentena. Llega, se desinfecta y yo las pongo tenemos como una caja gigante que ahí se pone la compra, ¿verdad? Que puede estar sin estar Sí, en la claro. nevera, que ahí yo la dejo un par de días después que se desinfectó y entonces después formalmente la paso a la alacena. Y eso, ¿verdad? Porque yo puedo ser muy compulsiva con que quiero que tener todo limpio y demás. Pero en mi familia están los abuelitos de mi esposo y viven cerca de nosotros, así que, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que proteger si los queremos proteger a ellos. Así que somos bien cuidadosos con eso. Salimos con mascarilla, con hand sanitizer, con los wipes, ¿verdad? Y siempre tratamos de mantener las áreas lo más limpias posible. Así que yo creo que ha sido de la forma, ¿verdad? Es un trabajo, porque eso de desinfectar la compra está brutal, de verdad. Eso toma un montón de tiempo, pero al menos, aunque tome tiempo, pues yo sé que están protegiendo también a nuestra familia que está cerca y queremos que cuando haya un medicamento o haya una vacuna, pues haya otra historia, pero por ahora, pues nos sacrificamos un poquito más. Sí, yo, para resumirlo, yo he tenido que comerme chinas mandarinas que huelen a cloro. Terrible, y el pan también, bueno, ay Dios mío, es terrible, sí. Todo sabe a cloro. Literal, no hay break. Mucho cuidado con eso, ojo. Sí, también. Sí, no puedes coger COVID, pero puedes coger un poisoning ahí chévere. Exacto, peor. Bueno, pues súper. Pues, y súper interesante, especialmente la perspectiva suya, doctora, de cómo usted como profesional está atacando esto, ya que usted tiene tanto trasfondo y tanto conocimiento en esa área. Así que es súper interesante. Y entonces, la última pregunta que tú harías es, ¿qué ustedes harían para continuar aprendiendo y desarrollándose como profesional en estos próximos meses y en estos próximos años? Incluso porque, pues, especialmente ahora que muchas instituciones educativas no pueden volver a congregarse hasta que se normalice la situación. Hay muchos espacios educativos que antes habían, grupos de estudio que ya no se pueden congregar. So, ¿cómo ustedes se seguirían desarrollando en ese ámbito profesional o si han contemplado incluso algún cambio en cómo hacen su carrera para adaptarse a la nueva realidad? Pues mira, desde la perspectiva como profesora, específicamente, desde enero habían comenzado los terremotos, ¿verdad? En el área suroeste. Y muchos de los estudiantes ¿verdad? Mi universidad está en Ponce, pues vienen de esa región, así que se vio impactado todo el proceso académico. Y bien temprano en el semestre ya nos habíamos movido a una modalidad en línea. Así que pues hemos adaptado todos los cursos en línea. Ha sido bien maratónico, ¿verdad? Porque pues requiere también, yo no soy la más tecnológica, ¿verdad? Tratar de uno integrar todas esas herramientas. También como facultad pues creamos distintas respuestas, creamos por ejemplo el sistema de vigilancia de síntomas, así que estamos todo el tiempo hablando del sistema, identificando hotspots, haciendo análisis, ¿verdad? Y mirando el próximo paso, integrando a los estudiantes para que también aprendan, ¿verdad? De ese proceso.
Así que hemos estado en todo, ha sido bien dinámico y esta no es la única epidemia, ¿verdad?, donde he tenido que trabajar. He trabajado en otras respuestas de epidemia y siempre es la misma situación en términos de que todos los días hay información nueva y es este proceso de tú nunca sabes nada, porque siempre aparece más información. Así que eso es parte de la dinámica de trabajar en estos tipos de escenarios. Recibir mucha información, procesarla, discutirla con tus pares y entonces seguir el próximo paso, ¿verdad? Así que toma mucho tiempo, honestamente, y tenemos reuniones básicamente todos los días, pero bueno, al final lo importante es que podamos tomar las mejores decisiones con la evidencia que tenemos, así que eso es lo que vamos a seguir haciendo y reinventándonos, porque también a nosotros nos ha tocado reinventarnos también. Así es. Y yo, pues sí, o sea literalmente segundo la opinión de la doctora, o sea, creo que the way to go es virtual, o sea, ese es siempre ha sido el futuro, pero estas situaciones y estos momentos pues nos hacen ver eso más claro, o sea, le dan más peso a esa realidad que ya existía, pero pues... Se aceleró esa transición a todo online y digital. Súper, súper. Bueno, pues ya estamos ahí casi al dedillo a la hora, así que esto sería todo por el momento de las preguntas. Antes de terminar, quisiera, doctora, que usted mencione alguna cosa que quiera destacar, específicamente sus redes y ese tipo de cosas para que la gente pueda darle seguimiento y saber lo que usted está trabajando en estos días. Pues mire, yo creo que lo más importante y con miras de seguir trabajando el tema de COVID, el sistema de vigilancia de síntomas que tenemos es un sistema comunitario, ¿verdad? En la medida en que la gente participe, pues tenemos una idea más clara de lo que está pasando en las distintas áreas. Así que la invitación es que a que entren a la página www.covid19puertorico.com, o corrido, covid19puertorico.com, y ahí está la encuesta breve. Es una encuesta que es anónima, más o menos le va a durar menos de 5 minutos contestarla, pero la información que ustedes nos brindan es súper valiosa y cuando tenemos miles de encuestas, eso se traduce en una información súper importante para tomar decisiones. Es información que compartimos con los municipios porque pertenecemos a task force regionales, así que esa información la estamos compartiendo y de ahí se toman decisiones importantes, así que les voy a pedir que por favor me ayuden a seguir regando la voz y que sigan participando de esta herramienta comunitaria covid19puertorico.com. Y la epidemia, yo tenía un Twitter y yo nunca pensé que iba a tener un Twitter así como que mucha gente me siguiera, pero pues la epidemia, la epidemia cambió las cosas. No tengo un Twitter fancy, pero me pueden encontrar en Twitter en @Meli de Melissa, MELI, y MARZ de Mars, de Marsan. Ahí estoy disponible, a Meli Mars. Así que, pues por aquí suelo compartir por lo menos protocolos, información general de epidemiología y de lo que está pasando con COVID. Sí, que hablando de información fidedigna y confiable, definitivamente su Twitter debe ser al dedillo. Por lo menos siempre pongo la fuente original, que es lo importante, la fuente primaria. Exactamente. Bueno, pues súper. Y entonces, Jerry, ¿tus redes cuáles son? Bueno, ya ustedes como saben, Corillo Creativo, pueden encontrarme en todas las redes sociales como Jerry Stories. Ahí vamos a estar poniendo pronto también este episodio para que también si lo estás escuchando y lo quieres compartir, pues ya tienes ahí entonces una forma de encontrarlo, compartirlo. Así que eso es todo por mí. Bueno, y tu favor. De mi parte me pueden conseguir como Fabuloso Boricua en todas las redes sociales, así que Twitter, Facebook, en la que usted busque, me pueden encontrar ahí y trataré de compartir los tweets de la doctora para que encuentren las fuentes primarias. Para hacer la fuente primaria. Bueno, la fuente terciaria en este caso, pero tratar de acercarme. Pero por lo menos llegan al enlace directo de la fuente primaria, que yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Hay que constatar la información. Exactamente. Bueno, pues súper, pues doctora, ha sido un real honor tenerte aquí. Gracias por acceder a nuestra invitación y por ser tan abierta a colaborar con nosotros
y a ser parte del reto aceptado. Así que gracias 1.000.000, doctora, y les deseo mucho éxito en los próximos meses y en los próximos años de su carrera. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, así que cualquier cosa nos ponemos en contacto pronto. Sí, ya tenemos el contacto ahí en el email, así que en confianza igual, estamos acá a la orden y mucho éxito en la reunión de usted, doctora, que tiene ahora. Gracias, vale, cuídense. Vale, bueno, nos vemos, doctora. Nos vemos, Corillo Creativo. Gracias, retadores, nuevamente por ver este episodio del podcast Reto Aceptado. Nuevamente, oye, como siempre, tenemos que agradecerles a este hermoso espacio que estamos aquí grabando, que lo tenemos gracias a Coco House, que Coco House es un coworking space en el corazón de Santurce, que tiene espacios de oficina, espacios de trabajo y, mejor que todo y lo más importante, una comunidad de gente que está creando cosas bien, bien cool. Así que si quieres conocer más de ellos, puedes visitarlos en cocohouse.com y en las redes sociales asimismo los consigues. Cabrón. Y el Envíanos tus retos a retoaceptadopodcast@gmail.com. Cabrón. Para eso te quedaste ahí 5 segundos empapado. Bueno, retadores, ya lo saben. Suscríbanse, dale a la campanita, follow, lo que sea que estén ahí, pues el botón que diga algo que sea similar a seguirnos o apoyarnos. Subscribe. Denle ahí. Subscribe aquí. Subscribe y para que vean el episodio anterior aquí. Aquí. Ahí está. Ahí está. Okay. Chao.